Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los sobrecalentamientos en equipos de refrigeración y climatización. Vamos a comenzar primeramente con el sobrecalentamiento de evaporador o útil. Aquí tenemos un esquema donde tenemos la válvula de expansión termostática, tenemos el evaporador y el compresor funcionando. Al mismo tiempo tenemos aquí un diagrama de Molière donde vamos a explicar qué es lo que está pasando o cómo sucede el procedimiento para así obtener el concepto del mismo. Entonces vamos a comenzar primeramente con que el refrigerante en estado líquido a una media temperatura y alta presión, lo tenemos en el punto A aquí, entra a la válvula de expansión, en este caso una válvula de expansión termostática, y realiza una expansión isoentálpica donde experimenta una reducción de su presión y temperatura, saliendo aquí en una mezcla en su mayoría líquida y en otra parte en forma de vapor, tal cual como vamos a ver el procedimiento. Entonces, estando aquí en el punto A, vemos que tenemos presión alta, temperatura media. Al entrar en el elemento expansión tenemos un proceso isoentálpico, por eso se mueve de forma vertical hasta el punto B. Vemos que en el punto B que tenemos aquí tenemos una baja presión, aquí tenemos una temperatura de evaporación dependiendo de las condiciones, con lo cual tengamos ajustada la válvula, y vemos que tenemos una cantidad de refrigerante líquido aproximadamente, estamos hablando como de una calidad del 30%, donde tenemos un 70% de líquido y un 30% de vapor. Por eso decimos que entra en estado mezcla. Entonces lo podemos ver aquí en el procedimiento. Observen A y sale B aquí. Mírenlo, el líquido con algunas burbujas de vapor refrigerante, que es lo que se llama flat gas. Muy bien, entonces en este momento vemos que este refrigerante entra al evaporador en estas condiciones. Correcto. Ahora el refrigerante al entrar al evaporador, ya habíamos dicho que en este tipo de mezcla a baja temperatura y baja presión comienza a absorber el calor que está en el recinto, y por efecto de esta absorción de calor el refrigerante en estado líquido comienza a evaporarse, llegando al punto de saturación de vapor en el punto C. Entonces vemos aquí que estamos en el punto B, vamos a ver el comportamiento acá. Entonces vean cómo se mueve el punto B, mírenlo acá, comienza a absorber calor, vémoslo aquí, y a medida que absorbe calor ese refrigerante se va evaporando hasta que estamos en el punto C, donde ya tenemos vapor refrigerante 100%, o lo que se llama la condición de vapor saturado, y esto ocurre dentro del evaporador. Vamos a ver el procedimiento aquí en el evaporador, véanlo aquí, observenlo, estamos absorbiendo calor. Vemos aquí que el refrigerante más y más se ven las burbujas del refrigerante en estado de vapor, y se va reduciendo la cantidad de líquido refrigerante hasta que vamos a llegar a un momento donde vamos a tener refrigerante 100% vapor, y entonces estamos en la condición de vapor saturado, que sería el punto C. Bien, el refrigerante desde la condición de vapor saturado en el punto C sigue absorbiendo calor dentro del evaporador porque es un vapor frío, y por eso aumenta su temperatura hacia el punto D, tal cual como estamos viendo aquí en el diagrama de Molière. Vémoslo acá, estoy aquí en esta situación y me desplazo hacia la derecha del diagrama hacia el punto D, y voy a estar ubicado en la zona de vapor sobrecalentado, como estamos viendo aquí, y en una curva de temperatura mayor que la temperatura de evaporación, y esta sería la temperatura de salida del evaporador. Este incremento en su temperatura desde su condición de estados de saturado o de saturación hasta la salida de refrigerante en el evaporador es lo que se denomina sobrecalentamiento de vapor o útil. Es la diferencia entre ambas temperaturas. Recordemos, es la diferencia entre la temperatura de la salida de refrigerante en el evaporador menos su temperatura de evaporación. Entonces, ¿por qué se le llama útil? Porque ocurre dentro del evaporador, y en ese caso este refrigerante sigue absorbiendo un poquito de calor, y por eso se llama útil. Hay que tener en cuenta que este calor es un calor sensible porque varió la temperatura, y por tanto realmente lo que absorbe realmente bastante poquito, pero se le utiliza, se le considera ese sobrecalentamiento
un sobrecalentamiento de vapor de evaporador o útil. Entonces vamos a verlo aquí. En los últimos trayectos, en los últimos tramos del evaporador, simplemente el vapor refrigerante va a absorber calor y por eso va a incrementar su temperatura, y ese incremento de temperatura a partir, repito, desde la temperatura de evaporación es lo que se llama sobrecalentamiento de evaporador o útil. Ahora, ¿cómo obtener el valor del sobrecalentamiento de evaporador o útil? Bien, entonces vamos a hacerlo por diferentes pasos. En primer lugar, el primer paso consiste en que si tengo refrigerantes puros o mezclas azeotrópicas, entonces vamos a medir el valor de la presión de succión del equipo cerca del evaporador, y con este valor de presión y de acuerdo al tipo de refrigerante nos vamos a una tabla de presión-temperatura donde vamos a determinar el valor de la temperatura de evaporación. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un refrigerante 290 y me está marcando aquí unos 20 psi, simplemente la temperatura de evaporación con ayuda de la regla de refrigerante Danfoss sería de menos 20.61 grados Celsius, y ya tenemos el valor de la temperatura de evaporación de nuestro sistema. Ahora aquí hacemos una observación. Para el caso que utilicemos mezclas azeotrópicas o que posean deslizamiento de temperatura, entonces vamos a trabajar con el valor de la temperatura de rocío o dew point, que la podemos verificar aquí. Observenla, que se sucede en estos casos de refrigerantes. Entonces simplemente vamos a hacer lo mismo, medimos la presión a la salida del evaporador, en este caso aproximadamente 28 psi, y vamos a seleccionar la temperatura de rocío aquí en esta sección, y nos va a dar en este caso unos menos 20 grados Celsius para un refrigerante 404A. Ahora, en el segundo paso, vamos a tomar un termómetro de contacto y vamos a medir la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, aproximadamente a 5 a 10 centímetros de ella, y vamos a aplicar la fórmula: sobrecalentamiento de evaporador o útil es igual a la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, que vamos a medir con el termómetro, menos la temperatura de evaporación o rocío que obtuvimos en las tablas de presión-temperatura. Y simplemente vamos a, para este caso el ejercicio, reemplazando los valores, vamos a tener un sobrecalentamiento de evaporador o útil de 12.11 grados. Recordemos que estos son unos valores que tomé al azar, y para este caso, si hacemos un análisis, tenemos un sobrecalentamiento bastante alto. A continuación vamos a hablar sobre sobrecalentamiento ambiental, adicional o de línea de succión. Bien, en este caso ya vamos a partir desde la salida del evaporador, por eso nuestro análisis comenzaría en este caso. Vamos a analizar aquí desde el punto Q, desde el punto D. Entonces, cuando el refrigerante sale en estado de vapor, condición sobrecalentado, punto D, como estamos viendo aquí y como estamos viendo aquí en nuestro diagrama de Molière, simplemente sigue su camino por la tubería de succión, como estamos viendo acá. Pero este refrigerante, como habíamos expresado anteriormente, por tener baja presión y baja temperatura, entonces simplemente el medio le va a suministrar calor a esta tubería, y por ende el refrigerante va a absorber el mismo, y obviamente como está absorbiendo calor va a tener un incremento en su temperatura que podemos ver en el punto E. Entonces estamos aquí en el punto D, vamos a verlo aquí en el diagrama, nos vamos a desplazar hacia la derecha del diagrama hasta el punto Q, hasta el punto E. En este proceso que vemos aquí estamos absorbiendo calor, y por esa razón el refrigerante aumenta más su temperatura, y aquí estoy en la curva de la temperatura de entrada. ¿Hacia dónde? Hacia el compresor, que estaríamos en el punto E. Muy bien, este incremento adicional de temperatura que ocurre en la línea de succión, vamos a verlo aquí ahora mismo, aquí, véanlo aquí, estamos viendo cómo se incrementa la temperatura, cómo va fluyendo ese refrigerante a ese compresor, es lo que se denomina sobrecalentamiento ambiental, adicional o de línea de succión. Entonces recordemos, es el incremento de temperatura que sufre el refrigerante desde la salida del evaporador hasta la entrada del compresor.
En algunos programas se encuentra este sobrecalentamiento como unusual superheat, lo que significa o traduce que es un sobrecalentamiento indeseado. Realmente podemos decir que no se desea, porque este incremento de temperatura lo que me crea son, en el caso del ciclo, son bajar las ineficiencias, reducir las eficiencias volumétricas, y eso ya lo vimos en un video anterior. Entonces, lo que tratamos de hacer con este sobrecalentamiento es evitarlo al máximo. Como ya les dije, hay que evitarlo al máximo, que prácticamente no nos trae beneficios. Ahora vamos a ver la forma de cómo obtener el valor de sobrecalentamiento ambiental, adicional o de línea de succión. Entonces, en este caso vamos a tomar nuevamente nuestro termómetro de contacto, y nuestro primer paso consiste en medir la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador de 5 a 10 centímetros aproximadamente. Vémoslo aquí, tomamos nuestro sensor y en este caso tomamos esa medida de temperatura, para el caso menos 8.5 grados Celsius. Ahora, en el segundo paso, y con nuestro termómetro de contacto, vamos a medir la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, aproximadamente 10 centímetros, en este caso de la válvula de entrada o de la válvula de Rotalock. Entonces, medimos y ahora aplicamos la fórmula: sobrecalentamiento ambiental adicional o de línea de succión es igual a la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, o sea, esta última que acabamos de hacer, menos la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador que tomamos o medimos en el primer paso. Entonces, para este caso del ejercicio, reemplazando los valores, tuvimos un sobrecalentamiento adicional de 11.5 grados. Generalmente este sobrecalentamiento debe estar entre unos 5 y unos 15 grados. Entonces, para este caso se consideraría normal. Y por último, vamos a hablar del sobrecalentamiento total. Entonces, en este caso, vamos a partir nuevamente de nuestro punto de saturación, aquí en el punto C, donde tenemos vapor saturado. Y desde ese momento, vamos a retroceder un poquito. Habíamos dicho que cuando el refrigerante está aquí en el punto C, tenemos vapor saturado y vamos a seguir nuestro recorrido. ¿Por dónde? Por el evaporador, donde absorbe calor. Vamos a verlo aquí. Este proceso absorbió calor en el evaporador, pero también sale por la tubería de succión que vemos aquí y llegamos a la entrada del compresor, donde sigue absorbiendo calor. ¿De qué? Del ambiente. Entonces, en este caso, el sobrecalentamiento total tiene en cuenta toda esa elevación de temperatura que tiene el refrigerante desde el punto de saturación en el punto C dentro del evaporador. Toma en cuenta ese incremento de temperatura, véanlo aquí, que gana dentro del evaporador, y tiene en cuenta ese incremento de temperatura que gana en la línea de succión, tal cual como estamos viendo aquí, hasta llegar al compresor. Por esa razón, todo ese incremento de temperatura que experimenta el refrigerante vemos aquí, desde su punto de saturación hasta la entrada del compresor, es lo que se denomina sobrecalentamiento total. Ahora vamos a ver la forma de cómo obtener el sobrecalentamiento total. Entonces, el primer paso, habíamos dicho, consiste en medir la presión de succión del equipo cerca de la salida del evaporador. Y con este valor simplemente de presión, vamos a una tabla de presión-temperatura y vamos a obtener la temperatura de evaporación, siempre y cuando tenga un refrigerante puro o una mezcla azeotrópica. En el caso que tenga mezclas zeotrópicas, tipo en este caso 404A, entonces simplemente vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a medir la presión aquí, veanlo acá, estamos viendo la presión de succión, pero en este caso vamos a obtener el valor de la temperatura de rocío, como tenemos aquí. Y con ese valor de temperatura de rocío, en este caso menos 20 grados Celsius, es con que vamos a trabajar. En el siguiente paso o segundo paso, entonces vamos a tomar nuestro termómetro de contacto y vamos a medir la temperatura del refrigerante, en este caso a la entrada del compresor, a 10 centímetros de la válvula Rotalock, como estamos viendo aquí en este caso.
Con este valor vamos a aplicar la fórmula sobrecalentamiento total es igual a la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor que acabo de medir menos la temperatura de evaporación o rocío, y para este caso, reemplazando los valores, tengo un sobrecalentamiento total de 23.61 grados Celsius. Hay que tener en cuenta que hay otra forma más sencilla. Si ya yo tengo los valores de sobrecalentamiento de evaporador y el valor del sobrecalentamiento adicional o de succión, pues puedo aplicar la siguiente fórmula. Que vemos aquí, el sobrecalentamiento total es obviamente la suma de ambos sobrecalentamientos. Entonces simplemente reemplazar el valor del sobrecalentamiento útil que obtuve más el valor del sobrecalentamiento adicional que obtuve en los procesos anteriores, y debe darme exactamente lo mismo como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a ver los sobrecalentamientos en el caso de refrigerantes puros o mezclas en un diagrama de Molière. Entonces, hay muy importante aquí los valores de las temperaturas y de las presiones. En este caso vamos a trabajar con la presión de succión. La vemos aquí, vemos acá. Y aquí están las líneas de temperatura, donde vamos a dibujar la línea de temperatura de evaporación. Bueno, aquí está en color fucsia. Obviamente debe superponerse a la línea de presión de succión. Veanlo aquí. Aquí tenemos identificado el punto de rocío y el punto de burbuja. Recuerden que para estos tipos de refrigerantes el punto de rocío y el punto de burbuja es el mismo. Veanlo aquí. Por esa razón no se hace ese énfasis, pero lo colocamos aquí como una manera de observación. Después vamos a dibujar la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. Recuerden que va arriba y hacia la derecha porque es mayor. Y por último vamos a dibujar la temperatura del refrigerante a la salida del compresor, que está en color verde como estamos viendo aquí, y es la mayor de las tres. Vémoslo acá. Entonces vamos a ver las fórmulas. El sobrecalentamiento útil o de evaporador tiene que ver con la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador menos la temperatura de evaporación. Gráficamente la vemos aquí. Es la diferencia aritmética entre ¿qué? Entre ambas temperaturas. Ahora vamos a ver el sobrecalentamiento ambiental o de línea de succión. Tiene que ver con la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, que es la verde, menos la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, que vendría siendo aquí naranja. Gráficamente vendría siendo la diferencia entre estas dos temperaturas. Y ahora vamos a ver el sobrecalentamiento total, que vendría siendo la suma entre este resultado y este resultado. O podríamos también decir que es la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, que es el verde, menos su temperatura de evaporación, que está aquí. Y gráficamente es esta diferencia, y aquí la tenemos representada. Ahora, en el caso de las mezclas zeotrópicas, vamos a tener algo muy parecido. Obviamente tenemos nuestra presión de succión y vamos a trabajar con los valores del punto de rocío, que serían los valores de las temperaturas aquí en la saturación de vapor. Entonces vamos a ver nuevamente cómo sería la línea de temperatura. Tenemos la línea de temperatura de rocío, de su R. Aquí recuerden que tenemos deslizamiento y estas líneas son inclinadas, como estamos viendo acá. Tenemos la temperatura de salida del evaporador y la temperatura de entrada de ¿qué? Del refrigerante a la entrada del compresor. Obviamente las fórmulas de sobrecalentamiento que vemos aquí, útil, sobrecalentamiento ambiental, es la misma, y por tanto las diferencias son las mismas. Por tanto no vamos a hacer mucho énfasis en estas figuras aquí, porque realmente son los mismos valores como estamos viendo aquí y las mismas representaciones como estamos observando acá. Mírenlo aquí. Lo único que varía aquí es que estos refrigerantes entran a evaporarse con una temperatura y terminan con otra, y terminan el proceso con otra temperatura. Eso es lo que se llama deslizamiento, y eso lo explicamos en un video visto en el canal anteriormente. Muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en uno próximo.